Conduje 965 kilómetros para celebrar la llegada de mi primer nieto. La respuesta de mi hija fue que un guardia de seguridad me echara de su baby shower. Me llamó una vergüenza. Olvidó que yo fui quien codesignó su enorme hipoteca. Mi siguiente llamada no fue para ella, fue para el Departamento de Gestión de Riesgos del banco. Y estaba a punto de descubrir lo que sucede cuando un garante reporta un préstamo de alto riesgo. Antes de empezar, gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Si crees en el poder de una mujer que encuentra su voz y recupera su dignidad, estás en el lugar correcto. Por favor, déjame saber en los comentarios desde donde me escuchas. Significa el mundo para mí. Ahora, déjame contarte lo que me hicieron. Mi nombre es Genevieve St. Clair y a mis 68 años, mi vida era un testimonio silencioso del amor perdurable de una madre. Vivía en una pequeña casa pagada en el corazón de la Carolina del Sur rural. Un lugar donde el aire era denso con el aroma del jazmín y las noches estaban llenas del suave coro de los grillos. Era una vida sencilla, una vida pacífica. Pero mi corazón, en su mayor parte, vivía a 965 kilómetros de distancia, en una lujosa casa de nueva construcción en un exclusivo suburbio de Charlotte, Carolina del Norte. Allí vivía mi hija, mi única hija, Candace, con su esposo, Preston. Había pasado mi vida como enfermera, una carrera de servicio silencioso y profundo sacrificio. Y cada centavo extra, cada gramo de mi energía, lo había invertido en darle a Candace la vida que yo nunca tuve. Ella era mi mundo, mi legado. La chica hermosa y ambiciosa que estaba destinada a cosas más grandes de lo que nuestro pequeño pueblo podía ofrecer. Hace años, cuando ella y Preston decidieron comprar la casa de sus sueños, un extenso monumento de 6 habitaciones al éxito suburbano, su ambición había superado con creces su cuenta bancaria. No podían calificar para la enorme hipoteca por sí solos. Recuerdo la llamada telefónica. La voz de Candace era una mezcla de desesperación y una dulzura filial practicada. «Mamá», había dicho, «es la casa perfecta, el vecindario perfecto. Es el tipo de lugar donde nuestros hijos merecen crecer». Pero el banco dijo que necesitábamos un codesignatario, alguien con más activos, más estabilidad. No dudé. Había pasado toda mi vida sacrificándome por los sueños de mi hija. Esto, pensé, era simplemente el acto final más significativo. Conduje las largas horas hasta Charlotte a una fría oficina bancaria impersonal y puse toda mi vida en juego por ella. Codesigné la enorme hipoteca, un número tan grande que me hizo temblar las manos. Y más que eso, durante los últimos 3 años, había estado pagando en secreto una parte significativa de su cuota mensual con mi modesta pensión, una discreta inyección de efectivo para mantenerlos a flote, un secreto que había guardado por un amor profundo y duradero y el deseo de ver a mi hija feliz. Este sacrificio financiero fue un hecho que Candace, con el tiempo, llegó no solo a dar por sentado, sino a considerar un derecho. En su mente, la hermosa casa, el lujoso estilo de vida eran un testimonio del éxito de ella y Preston. La generosidad silenciosa, continua y profundamente precaria de su madre ya no era un regalo por el que estar agradecida, sino simplemente parte del ruido de fondo de su vida perfecta, una utilidad tan confiable y tan inadvertida como el agua corriente. Mi relación con ellos se había convertido en una de llamadas telefónicas a larga distancia, de conversaciones educadas y superficiales que nunca llegaban al corazón de las cosas. Vi su vida perfecta a través de la lente brillante y cuidadosamente seleccionada de las redes sociales, un mundo de cenas elegantes, de vacaciones caras, de una felicidad que parecía no tener lugar para una mujer de campo sencilla y anciana de Carolina del Sur. Pero ahora había una noticia que había llenado mi corazón de una alegría pura e incondicional. Candace estaba embarazada. Mi primer nieto, una nueva vida, una nueva generación, una oportunidad para que nuestra familia estuviera verdaderamente, finalmente completa. El baby shower iba a ser un gran evento, por supuesto, una fiesta con servicio de catering en su hermosa casa con una lista de invitados de todos sus nuevos e importantes amigos. No había sido invitada, no oficialmente, pero sabía con la certeza del corazón de una madre que mi presencia, mi llegada sorpresa, sería una fuente de alegría. Pasé una semana tejiendo una hermosa y elaborada manta para bebé. Su suave hilo blanco,
un testimonio de mi amor, de mi emoción. Un brillante sábado por la mañana, empaqué la manta cuidadosamente en una bolsa de regalo, me subí a mi viejo y confiable auto y comencé el largo viaje de 965 kilómetros hasta Charlotte. Mi corazón estaba lleno de una anticipación sencilla y esperanzadora. Mientras los kilómetros de los bosques de pinos de Carolina del Sur daban paso a las bulliciosas carreteras de Carolina del Norte, mi mente se remontó. Recordé a Candace a los 16 años, una artista talentosa que había soñado con asistir a un programa de verano de arte en Nueva York. El costo era astronómico, mucho más de lo que mi salario de enfermera podía permitirse. Pero había visto el fuego en sus ojos, la pasión en sus bocetos. Así que tomé turnos nocturnos adicionales en el hospital durante 6 meses, mi cuerpo adolorido con un cansancio tan profundo que apenas podía mantenerme en pie, solo para poder darle esa experiencia. Recuerdo la expresión de su rostro cuando le entregué la carta de aceptación y el cheque de la matrícula. Era una expresión de alegría pura y sin adulterar. Una expresión que había atesorado durante más de 20 años. Esa era la hija que iba a ver. La chica cuyo sueño siempre había antepuesto a los míos. Iba a sorprender a mi hija. Iba a celebrar a mi nieto. Iba a ser parte de su vida perfecta. Por fin, no tenía idea de que me dirigía a la humillación más profunda, pública y devastadora de toda mi vida. El viaje de 965 kilómetros desde mi tranquilo rincón de Carolina del Sur hasta los bulliciosos y ricos suburbios de Charlotte fue un viaje de pura y esperanzada anticipación. El sol brillaba, la radio tocaba mis himnos gospel antiguos favoritos y la manta de bebé hecha a mano, acurrucada en su bolsa de regalo en el asiento del pasajero a mi lado, se sentía como un símbolo tangible de mi amor. Imaginé la expresión en el rostro de Candace cuando me viera. La sorpresa, la alegría, las lágrimas de felicidad. Al fin y al cabo, yo era su madre y este era su baby shower. Por supuesto, estaría encantada. Llegué a su casa, una magnífica edificación de ladrillo de 2 pisos en una calle bordeada de céspedes perfectamente cuidados y coches extranjeros caros. Justo cuando la fiesta estaba en pleno apogeo, la entrada estaba llena, así que estacioné calle abajo y caminé, mis pasos un poco lentos, mi corazón un poco nervioso, hacia el sonido de risas y música. La puerta principal estaba abierta y pude ver el interior de la casa. No era una reunión pequeña e íntima de familiares y amigos cercanos. Era un evento enorme con servicio de catering, una escena de una revista de sociedad. Las habitaciones estaban llenas de docenas de extraños elegantes e impecablemente vestidos, todos bebiendo champán y mordisqueando pequeños y elaborados entremeses. Las decoraciones eran impresionantes. Arreglos imponentes de rosas blancas, globos que rozaban los techos altos, un pastel que parecía una obra de arte. Era una fiesta diseñada para ser fotografiada, para ser envidiada. Me quedé en el umbral por un momento, sintiéndome un poco fuera de lugar con mi sencillo vestido de domingo, la bolsa de regalo apretada en mi mano. Vi a Candace al otro lado de la habitación, una radiante reina embarazada celebrando con un círculo de sus adinerados amigos adoradores. Se veía hermosa, se veía feliz y se veía como una completa extraña para mí. Entonces me vio. La radiante sonrisa en su rostro vaciló, reemplazada por una expresión de horror puro y sin adulterar. Sus ojos se abrieron, su mano voló a su boca como para sofocar un grito. Rápidamente se excusó de sus amigos y corrió hacia mí, sus movimientos bruscos, enojados. «Mamá», siseó, su voz un susurro bajo y vicioso mientras me agarraba del brazo y me jalaba de vuelta al porche, lejos de las miradas indiscretas de sus invitados. «¿Qué haces aquí? No puedes estar aquí». La miré, mi propia sonrisa de saludo congelada en mi rostro. «¿Qué? ¿Qué quieres decir, Candace? Conduje todo el camino desde casa para sorprenderte en tu baby shower». «Una sorpresa», repitió su risa, un ladrido corto, feo y sin humor. «Esto es una catástrofe. Mirad, tu vestido, tu cabello. No encajas aquí. Mis amigos, los padres de Preston, todos están aquí. ¿Qué pensarán?» Sus palabras fueron una serie de pequeños y agudos golpes físicos. Miré mi vestido sencillo y limpio, mis zapatos cómodos, el regalo cuidadosamente envuelto en mi mano,
y sentí una ola de vergüenza caliente y nauseabunda. Era una vergüenza. Mi madre de campo, una mancha en su vida perfecta y sofisticada. Su esposo Preston apareció en la puerta entonces, su propio rostro una máscara de fría furia apenas disimulada. No me habló a mí. Le habló a su esposa. Candace, dijo, su voz un gruñido bajo y dominante. Soluciona esto ahora. Y Candace, mi hija, mi propia carne y sangre, lo eligió a él. Eligió su nueva vida adinerada, sus nuevos e importantes amigos por encima de su propia madre. Se volvió hacia mí, su rostro ahora una máscara de fría y dura determinación. Tienes que irte, mamá, dijo, su voz desprovista de cualquier calidez, de cualquier amor. Estás arruinando mi fiesta. Estás arruinando todo. Ni siquiera tuvo que decir las palabras. Simplemente hizo un pequeño, casi imperceptible asentimiento a un hombre grande y de aspecto serio con un traje oscuro que había estado parado junto a la puerta. Un hombre que ahora me di cuenta era un guardia de seguridad contratado. El guardia dio un paso adelante, su rostro impasible. Señora, dijo, su voz no era amable, pero firme. Voy a tener que pedirle que me acompañe. Con suavidad pero con firmeza, me tomó del brazo y comenzó a alejarme de la casa, de la fiesta, de mi propia hija. No me resistí. Estaba demasiado conmocionada, demasiado desconsolada, demasiado profunda y completamente humillada para siquiera hablar. Estaba siendo escoltada fuera del baby shower de mi propia hija como una intrusa cualquiera, una criminal. Mientras me conducía por el largo y cuidado camino de entrada, pasando los coches caros, pasando los invitados que reían y no se daban cuenta, que ahora me miraban con una mezcla de lástima y desprecio, sentí que todo mi mundo se derrumbaba. Mi mente era una película en cámara lenta de mi propia humillación. La mirada de lástima del encargado del catering al pasar. El comentario susurrado de una de las amigas de Candace. Oh, Dios mío, ¿es esa su madre? La mirada final triunfante en el rostro de Candace mientras estaba en el porche, con la mano en su vientre embarazado, viéndome ser llevada como un pedazo de basura. Había eliminado con éxito la amenaza, la vergüenza, la madre de campo que había amenazado con arruinar su día perfecto. Me senté en mi coche, aparcada en esa tranquila calle suburbana durante más de una hora. La manta de bebé hecha a mano todavía en el asiento a mi lado, un símbolo patético de un amor que había sido tan cruel y públicamente rechazado. Observé cómo la fiesta continuaba sin mí. Los sonidos de su celebración, un eco distante y burlón. Mi corazón, que había estado tan lleno de amor y esperanza apenas unas horas antes, era ahora una cosa fría, muerta y vacía. El shock, el dolor, la profunda humillación, todo estaba allí. Pero debajo de ellos, un nuevo sentimiento, un sentimiento del que no sabía que aún era capaz, comenzó a agitarse. Era una furia fría, tranquila y absolutamente feroz. El amor de mi hija era una actuación. Mi sacrificio había sido recibido con el acto máximo de falta de respeto. Yo no era familia para ellos. Era un pasivo. Y fue en ese momento de fría, clara y absoluta realización que recordé mi propio poder. Mi nombre no solo estaba en su vida, estaba en su hipoteca. Y yo, la mujer a la que acababan de hacer escoltar fuera de su propiedad, estaba a punto de ejecutar la hipoteca de todo su mundo fraudulento. El viaje de 965 kilómetros de regreso a Carolina del Sur fue un viaje a través de un paisaje de pura e inalterable furia. El shock inicial y paralizante de mi humillación pública había dado paso a una rabia fría, dura y profundamente clarificadora. La madre desconsolada que había llorado en su coche fuera de la fiesta de su hija se había ido. Reemplazada por una mujer de 68 años. Una mujer que lo había sacrificado todo. Una mujer que había sido considerada una vergüenza. Una mujer que finalmente había tenido suficiente. No lloré. No escuché mis himnos gospel. Simplemente conduje. Mis manos agarrando el volante. Mi mente una máquina fría y eficiente procesando el alcance devastador de la traición de mi hija. No solo me había desinvitado, me había expulsado. Había usado un guardia contratado para sacar a su propia madre de su casa. Una casa que mis propios ahorros de toda la vida le habían asegurado. Había elegido la aprobación de sus suegros snob y ricos por encima del amor de la mujer que la había criado.
Había mirado mi vida de sacrificio y lo había considerado, y a mí, de mal gusto. La palabra resonaba en mi mente, un insulto agudo, feo e imperdonable. De mal gusto. Mi sencillo vestido era de mal gusto. Mi regalo hecho a mano era de mal gusto. Mi amor, mi presencia, mi propia existencia era de mal gusto. Mientras conducía durante la noche, los kilómetros se desdibujaban, mi furia comenzó a unirse en un plan. Un plan silencioso, legal y absolutamente devastador. Mi hija y su esposo estaban tan preocupados por las apariencias, por el estatus, por el dinero, que habían reducido nuestra relación a una transacción, una en la que yo era un pasivo. Muy bien. Respondería en el único idioma que parecían entender. Pensé en la hipoteca, el documento masivo y aterrador que había codesignado hace tantos años. Recuerdo al gerente del banco explicando los términos, las responsabilidades de un codesignatario. Yo había sido el garante, la que con su sólida historia financiera y sus considerables ahorros había hecho posible el préstamo. No era solo un nombre en un papel. Era el pilar financiero de toda su existencia. Un pilar que acababan de dinamitar con sus acciones crueles y desconsideradas. Llegué a casa justo cuando el sol comenzaba a salir, mi cuerpo adolorido con un cansancio que era más que el largo viaje. Era el cansancio de toda una vida de amor no apreciado. No descansé. Fui a mi viejo archivador de metal, el donde guardaba todos mis papeles importantes, y lo encontré. El acuerdo hipotecario original, un documento grueso e intimidante. Sus páginas llenas de la densa jerga legal a la que una vez le había tenido tanto miedo. Ahora lo leí con una nueva y fría claridad. No era solo una codesignataria. Era la codesignataria principal. Mi situación financiera era la base de todo el préstamo. Y en la letra pequeña, la sección sobre convenios y condiciones del préstamo, encontré la cláusula que había estado buscando, la que el gerente del banco me había explicado tan cuidadosamente hace tantos años. Era una cláusula que trataba sobre cambios materiales en las circunstancias o la voluntad del garante de garantizar el préstamo. Establecía en un lenguaje claro e inequívoco que si el codesignatario principal notificaba formalmente al banco una ruptura significativa e irreparable en la relación con el prestatario principal, una ruptura que los llevaría a retirar su garantía financiera y moral del préstamo, el banco se reservaba el derecho de reevaluar el perfil de riesgo del préstamo y, si lo consideraba necesario, de exigir el pago total del saldo del préstamo. Era un interruptor de apagado. Un interruptor de apagado legal y contractual diseñado para proteger al banco de exactamente este tipo de situación. Una situación en la que el garante financiero de un préstamo ya no podía, en buena conciencia, apoyar al prestatario. Una sonrisa lenta, fría y profundamente satisfactoria se extendió por mi rostro. Mi hija y su esposo me habían tratado como un pasivo. Estaba a punto de convertirme en el pasivo más grande y catastrófico que jamás habían conocido. Pasé el domingo descansando, recuperando mis fuerzas, mi determinación, endureciéndose hasta convertirse en una certeza inquebrantable, dura como un diamante. Ya no era una madre que lloraba por el amor perdido de su hija. Era un garante financiero a punto de reportar un activo de alto riesgo y no rentable. El lunes por la mañana, no regresaría a Charlotte. No los confrontaría. No me involucraría en su mundo mezquino y dramático. Simplemente iría a un hotel en una ciudad cercana, un lugar tranquilo y anónimo donde podría llevar a cabo mi negocio en paz. Y desde allí, haría una sola llamada telefónica tranquila y absolutamente devastadora. La llamada telefónica que derrumbaría todo su fraudulento castillo de naipes. Me habían llamado a seguridad. Yo estaba a punto de llamar al banco por ellos. Y mi llamada, lo sabía, sería infinitamente más efectiva. El lunes por la mañana, me registré en un hotel tranquilo y respetable en Columbia, una ciudad lo suficientemente lejos de mi pequeño pueblo como para ser anónima, pero lo suficientemente cerca como para sentir que todavía estaba en mi propio territorio. Me senté en la habitación limpia e impersonal, los documentos hipotecarios extendidos sobre el escritorio frente a mí, mi corazón un tambor tranquilo y constante. El tiempo para la ira, para el dolor, había terminado. Era tiempo de negocios. A las 10 en punto, hice la llamada. No llamé al número general de atención al cliente del banco hipotecario.
Llamé a la línea directa de su departamento de gestión de riesgos, un número que había encontrado con un poco de investigación cuidadosa en línea. No era una cliente con una queja, era una garante con una advertencia. Una mujer profesional, con voz ligeramente aburrida, contestó. Gestión de riesgos. Habla Sara. Buenos días, Sara. Comencé, mi voz tranquila, clara y llena de una autoridad silenciosa e inquebrantable. Mi nombre es Genevieve Sinclair. Llamo para informar un cambio material en las circunstancias con respecto a una hipoteca en la que soy la codesignataria principal. Hubo una pausa al otro lado de la línea, el sonido de un teclado. De acuerdo, señora Sinclair, tiene el número de préstamo. Se lo di, leyéndolo directamente del documento que tenía delante. Le di la dirección de la propiedad en Charlotte. Le di mi información personal, mi número de seguro social, mi fecha de nacimiento, todos los detalles que probarían mi identidad y mi capacidad legal. Sí, tengo la cuenta abierta, señora Sinclair, dijo, su tono todavía un poco aburrido. ¿Cuál parece ser el problema? El problema, Sara, respondí, mi voz tan fría y tan firme como un lago helado, es que por la presente retiro formalmente mi garantía financiera y moral para este préstamo. Ha habido una ruptura repentina y grave en mi relación con los prestatarios principales, mi hija y mi yerno. Ya no puedo, en buena conciencia, responder por su carácter o su estabilidad financiera. Estoy reportando oficialmente este préstamo como de alto riesgo de incumplimiento inminente. El aburrimiento en su voz se desvaneció, reemplazado por una nueva y aguda atención profesional. Ya veo, señora Sinclair, tartamudeó, claramente sorprendida. Esa es una declaración muy seria. ¿Puede proporcionar más detalles? Sí, puedo, dije. El sábado, fui retirada físicamente de la propiedad por un guardia de seguridad a petición de mi propia hija durante su baby shower porque mi presencia fue considerada una vergüenza. Creo que esto constituye una ruptura severa en la relación familiar como se describe en los convenios del préstamo. Además, agregué, mi voz ahora como un trozo de hielo, tengo razones para creer que su situación financiera es mucho más precaria de lo que revelaron en su solicitud de préstamo original. Ya no puedo ser parte de este riesgo. Hubo un silencio largo y profundo al otro lado de la línea. Casi pude escuchar los engranajes girando en su mente. Los algoritmos de evaluación de riesgos parpadeando en rojo. Una codesignataria, una garante, la misma persona cuya estabilidad financiera había hecho posible el préstamo, no solo estaba retirando su apoyo, sino que estaba señalando activamente el préstamo como un activo tóxico. Para un banco, esto era una emergencia de 5 alarmas. Gracias por esta información, señora Sinclair, dijo Sara finalmente, su voz ahora llena de una nueva y grave seriedad. Escalaremos esto a nuestro departamento legal de inmediato. Un oficial de préstamos senior se pondrá en contacto con usted en breve. Lo había logrado. Había encendido la mecha. Pasé el resto del día en mi tranquila habitación de hotel. Pedí servicio a la habitación. Vi una película antigua. No sentí una sensación de triunfo. Todavía no. Sentí solo una profunda y cansada sensación de finalidad. Acababa de, con una sola llamada telefónica de 10 minutos, poner en marcha la destrucción completa y absoluta de la vida de mi propia hija. Era algo terrible, necesario y profundamente triste de tener que hacer. La llamada del departamento legal del banco llegó a la mañana siguiente. Era un hombre llamado señor Davenport, un vicepresidente senior. Su voz era un rumor bajo y serio. Me pidió que volviera a contar mi historia, lo cual hice con la misma calma y claridad desapasionada. Me preguntó si mi decisión era definitiva. Le dije que sí. Ya veo, dijo cuando terminé. Gracias por su franqueza, señora Sinclair. Nos ha dado mucho que considerar. Revisaremos el acuerdo de préstamo y tomaremos todas las medidas necesarias para proteger los intereses del banco. Sabía lo que eso significaba. Proteger los intereses del banco era un eufemismo corporativo para desatar todo el poder despiadado de su departamento legal para mitigar su riesgo. Mi hija y su esposo, tan seguros en su hermosa y costosa casa, no tenían idea de que un huracán financiero se estaba gestando justo frente a la costa.
Un huracán que yo misma había invocado. El huracán que estaba a punto de tocar tierra y arrastrar todo su mundo. El banco, como sabía que lo haría, se movió con la eficiencia rápida y despiadada de un depredador que acaba de detectar una herida mortal en su presa. Una codesignataria, el pilar financiero de un préstamo masivo, retirando formalmente su apoyo y señalando a los prestatarios como de alto riesgo de incumplimiento, no es una situación que ninguna institución financiera tome a la ligera. Es una emergencia de 5 alarmas en el Departamento de Gestión de Riesgos. Su equipo legal se puso a trabajar de inmediato. Revisaron la solicitud de hipoteca original y vieron con una claridad horrible y creciente lo que yo siempre había sabido. Que Candace y Preston, con sus modestos ingresos y una deuda significativa en tarjetas de crédito, nunca habrían calificado para un préstamo de esta magnitud sin mi nombre, mis activos, mi historial crediticio perfecto que los respaldaba. Yo no era solo una codesignataria. Yo era la base de todo el préstamo. Y acababa de declarar, con mucha calma y legalmente, que esa base era inestable. No tuvieron más remedio que proteger su inversión. Invocaron la cláusula 17b del contrato de hipoteca, una pieza densa y rara vez utilizada de jerga legal que ahora conocía de memoria, la cláusula de cambio adverso material. Otorgaba al banco el derecho, en caso de un cambio significativo e imprevisto en las circunstancias de los prestatarios o del garante que aumentara materialmente el riesgo del banco, de exigir el pago total del saldo del préstamo. La carta oficial, enviada por correo certificado, llegó a la hermosa casa de mi hija en Charlotte un jueves. Solo puedo imaginar la escena. Candace, probablemente todavía disfrutando del resplandor de su exitoso baby shower, habría visto el sobreintimidante del departamento legal del banco hipotecario y lo habría abierto con un destello de molestia, asumiendo que era solo más papeleo aburrido. Y luego habría leído las palabras frías, duras y absolutamente devastadoras que harían que todo su mundo se derrumbara. Estimated threat. Monroe, habría comenzado. Debido a un cambio adverso material en las condiciones bajo las cuales se suscribió este préstamo, específicamente el retiro formal de apoyo de su garante financiero principal, por la presente invocamos nuestros derechos bajo la cláusula 17b de su contrato de hipoteca. El saldo total pendiente de su préstamo es ahora exigible y pagadero en su totalidad dentro de los 30 días. El incumplimiento del pago total dará lugar al inicio inmediato de los procedimientos de ejecución hipotecaria. El pánico, imagino, habría sido inmediato y absoluto. El saldo total de la hipoteca, una suma tan grande, tan imposible de alcanzar para ellos, podría haber sido $1.000 millones. Habrían quedado atrapados. Su hermosa casa de ensueño repentinamente transformada en una prisión de cientos de miles de dólares hecha por ellos mismos. Pero el banco no había terminado. La carta, estoy segura, habría contenido un segundo párrafo aún más devastador. Alternativamente, habría leído, puede buscar refinanciar el préstamo completo por su cuenta sin el codesignatario original. Una nueva solicitud de préstamo estaría sujeta a nuestra verificación estándar de ingresos y crédito. Y ese fue el verdadero jaque mate, porque no podían. Su crédito estaba estirado al límite. Sus ingresos, sin mis contribuciones mensuales secretas, no eran suficientes para calificar para un préstamo de ese tamaño. Estaban atrapados. La llamada telefónica frenética e histérica de mi hija llegó esa noche. La había estado esperando. Contesté al segundo timbrazo, mi voz tranquila y serena. «Hola, mamá», chilló. Su voz un sonido ronco y desgarrador de terror puro e inalterable. «El banco, enviaron una carta. Están exigiendo el pago del préstamo. Dijeron que retiraste tu apoyo. ¿Qué hiciste?» «No se ruinaste». La dejé gritar un momento, su pánico, una sinfonía tranquila y satisfactoria al otro lado de la línea. «No hice nada, Candace», respondí, mi voz tan fría y tranquila como una mañana de invierno. Simplemente informé al banco la verdad, que nuestra relación familiar había sufrido una ruptura irreparable, un hecho que tú misma demostraste muy claramente cuando me hiciste escoltar de tu casa por un guardia de seguridad. Pero eso fue solo un malentendido, tartamudeó, sus mentiras ahora patéticas, desesperadas. ¿Lo fue?, pregunté en voz baja. Me pareció bastante claro. Elegist, querida.
Elegiste tu nueva vida lujosa por encima de tu propia madre. Y ahora debes enfrentar las consecuencias de esa elección. Parece que sin mi nombre de pueblerina en tu hipoteca, tu vida de lujo no es tan segura como pensabas. Pero nos quedaremos sin hogar, lloró. Eso suena a un problema, respondí, mi voz desprovista de cualquier compasión. Sugiero que hables con tu esposo. Parece ser un hombre lleno de soluciones financieras. Colgué el teléfono, mi mano perfectamente firme. El castillo de naipes que habían construido con tanta arrogancia, con tanta crueldad, sobre los cimientos de mi amor y mi sacrificio, ahora se derrumbaba sobre sí mismo. Me habían llamado una carga. Yo acababa de convertirme en la que les exigió el pago del préstamo. El acto final y satisfactorio de mi tranquila venganza no fue un solo evento dramático, sino un lento, agonizante y muy público desmoronamiento de la vida de mi hija. La exigencia del banco de un reembolso inmediato o una nueva hipoteca sin codesignatario fue una sentencia de muerte financiera, y ellos lo sabían. Se vieron sumidos en un estado de pánico absoluto y frenético. No podían pagar la hipoteca y sus intentos de refinanciar el préstamo por su cuenta fueron, como yo había sabido que serían, una serie de fracasos humillantes. Sus ingresos eran demasiado bajos, su deuda de tarjetas de crédito demasiado alta. Ningún banco los tocaría. Se vieron obligados a hacer lo único que siempre habían temido, lo único que sería una admisión pública de su espectacular fracaso. Tuvieron que vender la casa de sus sueños, y tuvieron que hacerlo rápido, un intento desesperado de venta forzada para evitar la ejecución hipotecaria. La hermosa y extensa casa en el exclusivo suburbio de Charlotte, la que había sido el escenario de su ascenso social, la que me habían prohibido, ahora tenía un cartel de "se vende austero y feo" en su impecable césped, un monumento público a su propia codicia y estupidez. Sus vidas, según escuché a través de los tranquilos y satisfactorios informes de mis viejos amigos y familiares, se desmoronaron por completo. Sus importantes amigos, aquellos a quienes tanto se habían esforzado por impresionar, ahora los evitaban. El hedor del fracaso financiero, un veneno social con el que no querían asociarse. Su matrimonio, una unión construida sobre una base de ambición compartida y superficialidad, se desmoronó bajo el inmenso peso de su nueva y estresante realidad. Peleaban constantemente, sus discusiones, me dijeron, resonaban por su casa ahora vacía y cavernosa. Sus voces eran ásperas con culpa y recriminación. Me llamaron, por supuesto, Ragran, Supplicaron, Emanazran. Prometieron cambiar. Ofrecieron disculpas que eran tan huecas e inútiles como sus propias declaraciones financieras. Mamá, por favor, Candace había llorado por teléfono una noche. Solo llama al banco. Diles que fue un error. Diles que volverás a codesignar. Lo perderemos todo. Escuché sus patéticas y egoístas súplicas. Y no sentí nada. Ni estima, ni simpatía. Solo la fría y dura satisfacción de una lección bien aprendida. Lo siento, Candace, le había respondido, mi voz tranquila, definitiva. Pero ya no estoy involucrada financieramente contigo ni con tu esposo. He retirado mi apoyo permanentemente. Te deseo lo mejor. Y luego había bloqueado su número. Mi venganza estaba completa. No había sido una confrontación desordenada y emocional. Había sido una llamada telefónica tranquila, clínica y devastadoramente poderosa. No había arruinado su fiesta. Había, con un solo movimiento estratégico, ejecutado la hipoteca de toda su vida fraudulenta. Nunca los volví a ver. Vendieron la casa con pérdidas. Sus sueños de una ganancia masiva se convirtieron en polvo. La última vez que supe de ellos, se habían divorciado. Su sociedad de codicia, incapaz de sobrevivir a la dura realidad de sus propias consecuencias. Y yo, me quedé en mi pequeña y tranquila casa en Carolina del Sur. Mi paz restaurada, mi dignidad recuperada. Mi venganza no fue su ruina, sino mi propia fuerza tranquila e inquebrantable. Me habían considerado una vergüenza, un pasivo, una mujer a quien escoltar fuera de las instalaciones. Pero al final, fui yo quien tenía el título de propiedad, quien tenía el poder, quien, con una sola llamada telefónica devastadora, había demostrado que el amor de una madre, cuando es traicionado,
Puede ser un pasivo de un tipo muy, muy diferente. Y esa era una verdad que valía más que cualquier casa, cualquier cantidad de dinero.